Apocalipsis, en el capítulo 19, habla que el espíritu de la profecía es nuestro Señor. Por lo tanto, la iglesia debe entender los tiempos y las sazones que estamos viviendo en esta temporada. Porque observo en medio de las congregaciones, de lo que puedo discernir, que hay desánimo, que hay desazón, hay desesperanza. Pero el cristiano no puede quedarse en el desazón, en el desánimo, en la desesperanza, porque Jesús venció en la cruz del Calvario. Jesús resucitó el tercer día de entre los muertos. Y Jesús pronto viene a buscarnos. Amén. Gloria. El creyente debe aprender a sostenerse como viendo al invisible. Moisés aprendió a ver al invisible. Y no a verlo de manera literal, sino a verlo en las promesas, en las palabras, porque para el pueblo de Israel había una promesa que se venía dando y diciendo y contando y comentando, diciendo que el pueblo de Israel sí estaría en esclavitud 400 años, pero que en un tiempo serían libres y pasarían al otro lado del mar. La iglesia de Jesucristo tiene la misma promesa. Egipto habla del sistema de este mundo. El sistema de este mundo tipifica Egipto, lo que es este sistema. En el mundo vamos a tener aflicción, amados hermanos. Eso no lo negó nuestro Señor Jesucristo. Pueden venir aflicciones por las partes financieras, aflicciones por enfermedades, aflicciones en las relaciones interpersonales, en el matrimonio, con los hijos, con el suegro, con la suegra, con el vecino, con el primo, con el tío, con el abuelo, con el socio, con el jefe, con el compañero de trabajo. Las aflicciones se van a dar. Lo importante es que nosotros, afirmados en el mensaje de la cruz, sepamos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La iglesia debe sacudirse el desánimo, la iglesia debe sacudirse el desazón, la iglesia debe sacudirse la desesperanza, pero ¿cómo puede hacerlo si no conoce el mensaje de la cruz? Hoy hay una iglesia que está desnutrida, está paupérrima, está enquenque, está a punto de correr y de huir porque no come la palabra del Señor. Tiene que comer y sustentarse con la poderosa palabra del Rey de Gloria para que pueda mantenerse firme en medio de las aflicciones. Este es el último tiempo de la humanidad y las cosas se pondrán más tensas, pero el Rey de Gloria aparecerá en las nubes y nos rescatará y nos salvará. Pero tienes que mantenerte firme en el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Hoy se ha vuelto la iglesia una iglesia consumista, una iglesia que va a buscar en YouTube lo que le agrada, lo que le hace sentir bien, la música que le gusta, la música que le hace llorar, las prédicas que le hacen reír, y no busca el mensaje de la cruz. Así es. Porque el mensaje de la cruz confronta, el mensaje de la cruz te inquieta, el mensaje de la cruz toca tus fibras internas y te hace ver que sin él nada puedes hacer. Por eso la enseñanza de hoy tiene que ver, retén el mensaje de la cruz. Retén el mensaje de la cruz. ¿Qué es el mensaje? El mensaje es el contenido de una comunicación. Hay un emisor y hay un receptor. El emisor es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mensaje fue escrito con letras de sangre, indelebles, inmarcesibles, incontaminadas. Un mensaje escrito en la cruz del Calvario. Pero hoy se ha diluido el mensaje de la cruz, porque obviamente de esta preciosa y poderosa palabra pueden salir muchos mensajes. Mensajes para la familia, mensajes para las finanzas, mensajes para las relaciones interpersonales, mensajes para subir la autoestima. De aquí pueden salir muchos mensajes, pero el mensaje central es el mensaje de la cruz. Y hoy hay una iglesia que lo que quiere es ser entretenida y no edificada. Hay una iglesia que solamente quiere oír lo que le agrada a su alma. Por eso la Escritura dice que muchos tendrán comezón
de oír. Y se amontonarán maestros para enseñarles lo que ellos quieren escuchar. Por eso pueden haber iglesias multitudinarias donde no se está predicando el mensaje de la cruz. Y a partir de hoy, en algunos domingos, vamos a ver qué es el mensaje de la cruz. Porque hay creyentes que no conocen el sencillo, poderoso y profundo mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz se levanta como un faro en medio de la humanidad para alumbrar el camino a aquellos que están perdidos. El mensaje de la cruz es aquello que puede traer restauración, redención, santificación, justificación y comunión. Porque el mensaje de la cruz habla del sacrificio y del amor que Dios derramó en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesucristo. El mensaje de la cruz habla de la verdad de una humanidad caída por mucha ciencia que haya, por muchos poemas que hayan, por muchos libros que hayan, por mucha tecnología que haya. Es una humanidad caída y perversa, y que solamente puede ser redimida, salvada y rescatada por el poder del mensaje de la cruz. Amén. Cuando usted llega a leer Números capítulo 21, versículo 9, allí podemos ver la historia de un pueblo que ha sido rescatado de Egipto y que está en medio del desierto con hambre, está fastidiado de comer maná, y por causa de la murmuración, serpientes ardientes, serpientes venenosas comienzan a morderles y muchos comienzan a morir. Y por causa de esta situación, muchos claman a Moisés para pedirle que le ruegue a Jehová que quite esas serpientes. Pero Jehová no quita las serpientes y le da una estrategia. Le dice: levanta un asta y pon una serpiente de bronce, y todo aquel que mire la serpiente de bronce ahí en esa asta será salvo. ¿Quién es la serpiente de bronce? Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 3, versículo 14, dice lo siguiente: el Señor Jesucristo revela y amplía el mensaje de la cruz que fue dado de manera tipológica y simbólica en Números capítulo 21, versículo 9. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, lo siguiente: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esto alude a la cruz. Cuando Jesús fue levantado en esa cruz, la cruz trae vida eterna. La cruz, el mensaje de la cruz, nos hace entender que había un acta de maldición en contra de la humanidad, pero fue clavado en la cruz. El mensaje de la cruz es locura para el mundo, pero no puede ser locura para un creyente. El mensaje de la cruz confronta la sabiduría de cualquier ser humano, porque la sabiduría de Dios, la insensatez de Dios, si es que la tiene, es superior a la inteligencia de cualquier humano. Por eso cuando se habla del mensaje de la cruz, un mensaje sencillo, pero tan profundo, que la humanidad no puede entender que pueda ser salva por el hecho de que un hombre murió en la cruz y derramó toda su sangre. Pues ese es el mensaje de la cruz. La sabiduría de Dios fue plena en ese lugar. Y cuando usted habla del mensaje de la cruz, los corazones se compungen, no por la elocuencia del predicador, no por la música instrumental que esté de fondo, sino porque el mensaje de la cruz trae la melodía del reino de los cielos y comienza a tocar los corazones y a convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso es necesario que nosotros retengamos y retomemos el mensaje de la cruz.
Muchas veces el mensaje es diluido, hablando y atacando quizás la codicia, la idolatría, el adulterio, la fornicación. Sí, todo eso es pecado, pero tengo que centrarme primero en el mensaje de la cruz. Jesús se sentó con la samaritana a hablarle del mensaje de la cruz, que era necesario que bebiera las aguas para que ella pudiese saciarse. Hay un mundo allá afuera que necesita saciarse del mensaje de la cruz. Por eso el mensaje de la cruz es un mensaje confrontativo. Confronta porque nos damos cuenta que cuando vemos el mensaje de la cruz, que todos nosotros somos pecadores, que todos nosotros somos malos, que todos nosotros necesitamos conocer el mensaje de la cruz y que hoy estamos aquí sentados gracias a lo que ocurrió en esa cruz. Por eso cuando leemos, y vuelvo a leerle Juan capítulo 19, que fue la palabra inicial de este servicio, de este culto racional que hacemos al Señor, en el versículo 17, dice lo siguiente: y Él, está hablando de Jesús, y Él cargando su cruz, Jesús se apropió de su asignación, porque no dice cargando la cruz, no, cargando su cruz. Él se apropió de la asignación. Él sabía que era una misión encomendada por el Padre. Él la tomó, la recibió y lo vivió. Desde el momento que comenzó su ministerio, él sabía que tenía que ir a la cruz, y en varias oportunidades, acercándose al tiempo, le dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre muera, dándole a entender la importancia de su muerte, porque su muerte traería redención, santificación, justificación y revelación del plan eterno de Dios. Por eso, si usted diluye su vida en tantos mensajes que hay en YouTube, mensajes que están corrompiendo y distrayendo a la iglesia, que la tiene enclenque, paupérrima, desnutrida. ¿Por qué? Porque ahora muchos creyentes prefieren escuchar algunas prédicas y no escudriñan la palabra. Así es. Porque es allí donde vas a hallar vida eterna. Es allí donde vas a poder sacar el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Así es. El mensaje de la cruz hace que esos pensamientos que vienen a tu vida, quizás de muerte, de suicidio, de rencor, de odio, se caigan por el poder de la palabra. Por eso es necesario, hermano, que usted se vuelva al mensaje de la cruz. Jesús, ¿qué hizo? Tomó su cruz. Dice, y él cargando su cruz. ¿Alguien quiere cargar su cruz aquí? Porque la palabra establece, el mensaje de la cruz establece, que si queremos ir detrás de él, si queremos ir en pos de él, tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz cada día. Y tomar la cruz cada día es entender que debemos morir todos los días a nuestro yo. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. El mensaje de la cruz nos anuncia que yo tengo que morir con él en la cruz para juntamente con él resucitar y juntamente con él ser glorificado. Pero para que se cumpla eso, tengo que tomar mi cruz. ¿Alguien quiere tomar su cruz? Pues comience a morir a su yo, porque Cristo viene pronto. Entonces Jesús dice aquí, y él cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Estoy en el versículo 17 de Juan 19. Y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron. Se dio la acción de la crucifixión. Él tomó la cruz. Y lo que conoce la historia, en otra parte de los evangelios, sabe que los romanos empujaron a un hombre llamado Simón, de un lugar llamado Cirene. Entonces lo llamaron Simón de Cirene. Y él ayudó, entre comillas, a llevar la cruz de Jesús. Pregunto, ¿será que Simón de Cirene podía cumplir la misión que había sido asignada a Jesucristo? Jamás.
porque Él era el Cordero de Dios asignado para quitar el pecado del mundo. Cuando el pecado es quitado, los ojos son abiertos. Cuando el pecado es quitado, el tapón de los oídos espirituales es quitado. Y entonces puedo entender que mi ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial y que pronto estaré con Él. ¡Amén! El mensaje de la cruz me hace entender que el problema que estoy viviendo, quizás en mi cuerpo con alguna enfermedad, el problema financiero que estoy viviendo, que todo lo que pueda vivir sea bueno o sea malo, todo eso es temporal. Y que produce en mí un eterno y excelente peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, el problema, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y es allí donde debo enfocar mi mirada, en el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz me habla de vida eterna. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, la introducción, lo que me quiere ministrar es que el mensaje de la cruz es lo más importante. Jesús, cargando su cruz, fue crucificado, murió de una manera horrenda. Los que tengan oportunidad de leer Isaías 53:5, dice que fue molido por nuestros pecados. Molido. La palabra moler significa destruido, machacado. No tuvo apariencia de hombre cuando estaba ahí, parecía una bola de carne, no tenía parecer, dice el libro de Isaías. Todo esto era una manera pedagógica del Señor Dios Todopoderoso, enseñarle a la humanidad que esa es la forma como Él ve el pecado. Una manera horrenda. El pecado es como un cáncer, es como la peor enfermedad, es como una peste que hay en la humanidad, pero hay un antídoto, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz quita el pecado del mundo. Porque el mensaje de la cruz habla de Jesús y crucificado. Por eso el mensaje de la cruz golpea a los filósofos, a los científicos, a los eruditos, a los religiosos. Lo golpea el mensaje de la cruz. Usted no se da cuenta que no persiguen a los musulmanes, no persiguen a distintas religiones, solamente persiguen y se burlan del nombre de Jesús. La inteligencia artificial trata de burlarse del nombre de Jesús. Incluso en las máquinas de uno de los refrescos que más venden aquí en el estado Zulia, en los Estados Unidos pueden ponerle los nombres, pero no permiten que pongan el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el nombre, sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Porque Satanás odia el nombre de Jesús. Satanás odia lo que ocurrió en la cruz del Calvario. El mensaje de la cruz es un mensaje de la autoría del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje de la cruz no es un mensaje que vino de la mente de un predicador. No, nosotros solamente somos mensajeros que damos ese mensaje. Pero escúcheme, el mensaje de la cruz es eterno. Amén. ¿Cómo así? Bueno, vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Y ahí vamos a ver que el mensaje de la cruz viene desde la eternidad hasta la eternidad futura. El 1 de Pedro dice lo siguiente, versículo 18 en adelante, hasta el 20. Sabiendo que fuisteis rescatados. Esta palabra rescatado lo vamos a analizar en este mensaje de la cruz, no hoy, más adelante. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, fuiste rescatado de ti mismo, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Esta figura de cordero, de sangre, me habla de sacrificio. Esto alude al mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz habla de sacrificio,
habla de redención, habla de justificación, habla de santificación, habla de comunión. Y a lo largo de esta enseñanza voy a repetir esto, porque luego lo vamos a ir ahondando. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la redención? ¿Qué es la comunión? ¿Qué fue lo que ocurrió en esa cruz? Porque cuando se revela tu vida, mientras estés ahí, pide, Señor, revélame el mensaje de la cruz. Porque cuando se revela el mensaje de la cruz, las personas son capaces por morir por la causa de Cristo. Porque cuando a alguien se le revela ese mensaje, así le hagan lo que le hagan, no dejará de decir que Jesús es su Señor. Por eso es necesario que los jóvenes, los adolescentes puedan conocer el mensaje de la cruz, de la salvación. Por eso, leyendo ahí en 1 de Pedro, gloria a Dios, dice, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y escuche lo que dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir entonces que el sacrificio, el mensaje de la cruz, ya había sido destinado antes de la fundación del mundo, antes que hubiese un árbol, antes que hubiese un pez, antes que hubiese cielo, antes que hubiese tierra, antes que hubiese cualquier ser humano, ya había un plan predestinado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y eso me da la seguridad que si sigo creyendo en Jesús, yo estaré en la eternidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Porque estamos viendo un Padre que ya tiene un diseño. A él no lo tomó por sorpresa que pecara Adán. A él no tomó por sorpresa que pecara Eva. Ya había un plan predestinado. Dice que fue desde antes de la fundación del mundo. A él no lo sorprendió lo que ocurrió en el huerto del Edén. Ya él lo tenía planificado. El mensaje de la cruz trae salvación. Amén. ¿Qué te indica entonces esto, hermano y hermana? Te está indicando que Dios siempre está en control. No ore pidiendo que Dios tenga el control, porque ya Dios tiene el control. Él no ha pedido el control de Venezuela. Venezuela es de Jesucristo de Nazaret. Yo a veces escucho a las personas: ahora Señor, toma el control. Él ya lo tiene. Él nunca ha perdido el control. Hermano, el día que Él pierda el control, ahí sí me voy a preocupar yo. Él no ha perdido el control. Repita conmigo: Dios. No lo escucho. Dios tiene el control de mi país, de mi vida, de mi familia. Pero yo tengo libre albedrío. Pero Él seguirá estando en control. ¿Por qué? Porque hay dos caminos. Hay predestinación para salvación y predestinación para perdición. Escoge pues tú y escoge el mensaje de la cruz. ¿Sí me va siguiendo? Entonces vemos que ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo, y sigue diciendo allí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces el mensaje de la cruz, que fue diseñado en la eternidad pasada, allí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin que hubiese nada, ellos pensaron: vamos a hacer todo lo que vamos a hacer, va a haber un plan maestro, el mensaje de la cruz. Y ese mensaje de la cruz se va a empezar a dar desde el principio. Fue diseñado desde antes de la fundación, pero vamos a empezar a hablarle a la humanidad. Vamos a dejarle claves, señales, para que entiendan que el mensaje, uno, fue diseñado antes, y dos, fue dado desde el principio de la humanidad. ¿Cómo así? Ven conmigo a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El mensaje de la cruz es desde antes del mundo, pero se inició a predicarse no en los púlpitos, se empezó a predicar en el huerto del Edén. ¿Me está siguiendo? El mensaje de la cruz comenzó a predicarse. ¿Se diseñó dónde? En la eternidad pasada. ¿Quién lo diseñó? Dios. ¿Cuándo empezaron a predicarlo? En el huerto del Edén. ¿Quién? El mismo Dios. O sea que el mensaje de la cruz es importante, porque el primer predicador, presten atención, el primer predicador del mensaje de la cruz fue el mismo Padre Celestial. Pero ven conmigo a Apocalipsis 13:8 para que podamos ver esto que te estoy diciendo escrituralmente. En Apocalipsis 13:8, en ese contexto que va a ocurrir, por cierto, pronto el anticristo va a aparecer. No es el tema que quiero hablarte ahorita, pero el contexto de lo que vamos a hablar ahorita tiene que ver con eso.
Dice el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. No estaban escritos en el libro de la vida. Que nuestros nombres permanezcan escritos ahí, amados. Porque el mensaje de la cruz nos da entrada a que escriban nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando habla del Cordero que fue inmolado, está aludiendo a la crucifixión. El Cordero es Jesús. Juan el Bautista, cuando lo ve venir, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, cuando aquí dice el Cordero inmolado, está haciendo referencia a la crucifixión, está haciendo referencia al mensaje de la cruz. Pero ¿cuándo fue establecido? ¿Cuándo fue anunciado? Aquí en la humanidad dice, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, y escucha lo que dice: desde el principio del mundo. Ya me dijo en primera de Pedro que el mensaje de la cruz fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos está dando a entender que ese mensaje no viene por hombre. Es un mensaje y un diseño que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero que tiene que darse a conocer a la humanidad. Y entonces, cuando viene el principio, usted va conmigo allí a Génesis capítulo 1, aparece otra vez la palabra principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, porque el Génesis habla del principio, del origen, de los inicios de la humanidad. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, si allí en Apocalipsis 13:8 me está diciendo que el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio de la creación, sabiendo usted y yo que Jesús fue inmolado, crucificado en el tiempo del Imperio Romano, ¿qué es lo que me quiere decir la Escritura cuando dice que el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo? Bueno, cuando leemos Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor está dando un mensaje a los participantes del pecado. ¿Quiénes participaron en el pecado? Satanás, Adán y Eva. Satanás lo provocó, Satanás indujo, Satanás persuadió, la mujer cayó y Adán se dejó influenciar por su mujer. Tres entes o tres personas que están involucradas en que el pecado entrara al mundo. Cuando leemos el versículo, voy a leer el 12 para que tenga el contexto. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? ¿Será que Dios no sabía lo que había hecho? ¿Será que Dios no tiene la respuesta de todas las cosas? Él, cuando hace preguntas, es para que tú sepas que tu corazón está dañado y necesita que respondas a esa pregunta para que te arrepientas y puedas ser limpiado. Por eso siempre le preguntaba a los enfermos: ¿qué quieres que te haga? Por supuesto que él sabía lo que quería que le hiciera, quería ser sano. A Bartimeo le dijo: ¿qué quieres que te haga? Le preguntó al inválido de Bethesda: ¿quieres ser sano? Esas preguntas no es porque él no tenga la respuesta. Esas preguntas es para que tú y yo escudriñemos nuestro corazón y sepamos que hay algo malo en nuestro corazón. En el inválido de Bethesda había un espíritu de autocompasión. Siempre decía: no, Señor, yo estoy esperando el ángel, pero ¿cómo puedo llegar yo allá? Si cuando ya yo voy arrastrado, ya ha entrado uno que estaba atacando el Señor en el corazón del inválido de Bethesda, la autocompasión. Hay gente que sigue haciendo lo mismo, pero no va a tener resultados diferentes porque no hace cosas diferentes. Si no reconoce la autocompasión, así vaya a la iglesia y se mueva de rodillas, no va a pasar nada hasta que no suelte el espíritu de autocompasión. Por eso le dice el inválido de Bethesda eso. Y al ciego Bartimeo le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Será que no sabía el Señor que quería que le devolviera la vista? Por eso le pregunta a Eva, y te pregunta a ti, y me pregunta a mí: ¿qué has hecho? En estas últimas semanas
en estos últimos meses? ¿Qué has hecho con la relación del Señor Jesús? ¿Qué has hecho con la intimidad? ¿Qué has hecho con la predicación? ¿Qué has hecho con el mensaje de la cruz? ¿Qué has hecho con tu vida? Cuando el Señor pregunta esto, es porque necesita que tú comiences a pensar y saques de tu corazón lo que está trayendo tropiezo. Y cuando te das cuenta, wow, he olvidado el secreto. Tengo rato que no hago devocional. Tengo rato que no predico el mensaje. Tengo rato que estoy con glotonería espiritual. Por eso la pregunta no es una pregunta retórica solamente. Es una pregunta para ti y para mí también. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho con tu matrimonio? ¿Qué has hecho con la crianza de tus hijos? ¿Qué has hecho con tus finanzas? ¿Qué has hecho con el ministerio? ¿Lo quieres seguir teniendo enterrado? ¿Qué has hecho? Es la pregunta de hoy. A través del mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz nos confronta. ¿Qué has hecho con esa debilidad? ¿Qué has hecho con esa maledicencia? ¿Qué has hecho con esas miradas? ¿Qué has hecho con esos toques que nos tienes que hacer? ¿Qué has hecho? Por eso, volviendo al mensaje de la cruz que confronta, aquí el predicador en este principio es Dios que le dice a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, respondió mal la mujer, como también respondió mal el hombre. Ella dice: la serpiente me engañó y comí. El problema de la humanidad: siempre busca un culpable afuera. No es el pastor, no es el líder, no es sultano, pero nunca ven hacia adentro, nunca ven su propio yo. No, el problema es el pastor. El problema es cómo habla. El problema es que no visita. El problema es que tal cosa. El problema. Pero tú, te están preguntando a ti. Tú dejas que se caiga el pastor. ¿Qué es lo que has hecho hoy? Te pregunta el Señor. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has hecho con la crianza de tus hijos? ¿Qué es lo que has hecho para que seas una mujer sabia que edifica la casa? Y tú, hombre, ¿qué es lo que has hecho para amar a tu mujer como Cristo para la iglesia? ¿Qué es lo que has hecho? Dice el Señor en esta mañana. No busques culpable. No es que es mi esposa, no es que es mi esposo, no es que es mi hijo. ¡No! La pregunta es para ti y la pregunta es para mí. Respondamos bien y digamos: Señor, me arrepiento, he pecado contra ti yo he pecado. Porque eso fue lo que trajo restauración a David. David, mientras cayó, sus huesos se secaron, su ardor se convirtió en verano. Pero cuando declaré mi pecado, dice este hombre, cuando declaré mi pecado, entonces hubo restauración. Anota esta frase que te digo hoy: ¿qué es lo que has hecho? Porque eso no lo tenía preparado, eso me lo estaba el Espíritu Santo aquí. ¿Qué es lo que has hecho? Porque cuando alguien es tan religioso que cree que es bueno, ni tú eres bueno, ni yo soy bueno. Bueno es papá. Todos los que estamos aquí somos malos y necesitamos el mensaje de la cruz, porque separado de él, nada podemos hacer. Pero la mujer respondió mal, y a pesar de lo que respondió, le dice: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí hay una palabra de maldición, particularmente a la serpiente. Pero quiero ir un poquito más atrás porque no lo leí. Porque Dios, que es el juez justo, que ya tenía un plan desde antes, es el mensaje de la cruz, determina una palabra de maldición sobre la tierra. Y dice, aquí en el versículo, en el mismo capítulo 3, versículo 17, me voy a adelantar un poquito. Dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vemos que se desató una palabra de maldición por causa del pecado. El pecado trajo muerte y hasta el día de hoy la gente sigue muriendo, pero el mensaje de la cruz, me dice que la muerte fue sorbida en victoria. El mensaje de la cruz nos da a entender que Jesús venció la muerte. Pero ¿dónde se desató el mensaje de la cruz? Aquí en Génesis, cuando llega Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, me comienza a dar el mensaje aquí. Porque cuando leo el versículo 15 de Génesis 3, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer herirá en la cabeza la simiente de la serpiente, y la serpiente es Satanás. Y dice, y tú le herirás. Cuando dice y tú, le está hablando ahora a la serpiente. Dice, y tú le herirás en el calcañar. Allá hay un mensaje codificado para el mundo, pero no para los creyentes. El mensaje codificado en ese versículo que el Señor le dice a la mujer, le dice, tu simiente siempre estará en enemistad con la simiente de la serpiente. Siempre va a haber una contraposición. Síganme. Esto no dejará de ser jamás en esta tierra. Le está diciendo, tu simiente, mujer, siempre estará en enemistad con la simiente de Satanás. Dice primera de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. Vuelvo a repetir, primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. O sea que todo lo que promueve este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, que lo puede leer en primera de Juan 2:16, me está dando a entender que todo lo que produce la simiente de la serpiente va en contra de lo que produce la simiente de Cristo, porque la simiente es Cristo. Entonces, yo tengo que someterme a Dios, resistir al diablo, y él va a huir de mí. Pero para que él pueda huir de mí, yo tengo que someterme al mensaje de la cruz. Si no conozco el mensaje de la cruz, no me puedo someter a lo que no conozco. Tengo que aprender a conocer el mensaje de la cruz. Y hablo mucho de esto, es porque lamentablemente mucha gente en la iglesia, aún líderes de la iglesia, no conocen el mensaje de la cruz. Porque se ha predicado de tantas cosas, de tantos temas, que se ha diluido el mensaje de la cruz. Porque es el mensaje de la cruz que trae arrepentimiento. Nos compunge que un hombre inocente, un hombre que no tenía culpa de nada, muriera de la manera horrenda que murió. Y por eso el preso que estaba colgado le dijo, Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y le dijo al otro, él no tiene culpa de nada. Él no merece estar en esta cruz. Cuando a alguien se le revela la cruz, se enternece su corazón y reconoce, yo soy pecador, Jesús no. Reconozco que esta cruz me salva y me redime. Él tomó mi lugar. ¿Por qué cree usted que no había solamente una sola cruz, sino que había 3 cruces? Y dice la palabra en Juan 19 que Jesús estaba en medio de ellos. Porque Jesús está en medio de la humanidad. Y en medio de la humanidad están los que se burlan de Jesús. Pero en medio de la humanidad están los que creen en Jesús. Por eso dice que él estaba en medio. Porque cree que la palabra o la frase rey de los judíos estaba en hebreo, en griego y en latín. ¿Por qué? Porque eso significa el mundo de aquel tiempo. El lenguaje del mundo de todo aquel tiempo. Porque el griego y el latín era lo que se hablaba, porque el imperio romano rodeaba todos los lugares, muchos lugares de la tierra. Era el imperio que más conquistó. Por eso dice que todos los caminos conducen a Roma, porque hicieron muchas caminerías para que toda la economía se moviera por los caminos que ellos hicieron. Por lo tanto, el mensaje del rey de los judíos, Dios quería que todos pudiesen ver
que ahí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero es locura. ¿Cómo puede ser un rey con corona de espinas? ¿Cómo puede ser un rey con clavos en las manos? ¿Cómo puede ser un rey si tiene clavos en los pies? ¿Cómo puede ser un rey si no tiene cetro? No tiene corona. ¿Cómo puede ser un rey? Porque ahí entonces él estaba golpeando la sabiduría de este mundo y mostrar el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz muestra el poder de Dios y muestra el sacrificio y el amor de Dios. Por eso vuelvo al punto de Génesis. Primero de Pedro, el mensaje era destinado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí te estoy dando a entender a través de este mensaje de Apocalipsis 3:15, en el versículo 15 que estoy hablando ahora, se produjo una maldición por causa de transgredir lo que se había encomendado. Dios suelta una palabra de maldición, porque Él le dice, el que comiera de ese árbol, ciertamente morirá. Eso habla de una sentencia de muerte. Se transgredió y vino la sentencia de muerte, y entonces Dios anunció la maldición, pero no hubo muerte física. Usted y yo sabemos que Adán y Eva no murieron en ese momento, pero sí se determinó la sentencia y hubo muerte espiritual. Muerte significa separación de Dios. Mucha gente está separada de Dios, aunque habla de Dios, está separada de Dios, porque lo que separa al hombre de Dios es el pecado. Allí lo que quiso decir el Señor es lo que dijo Pablo más adelante en Romanos 6:23, lo que toma nota. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ya eso se determinó aquí. Aquí comenzó a predicar el mensaje de la cruz Dios. Y sigue predicando el mensaje de la cruz. Dice, ustedes están desnudos delante de mí. Ustedes no pueden hacer nada para que yo los perdone. No pueden hacer ninguna obra para que yo los perdone. Lo único que pueden hacer es arrepentirse. Arrepiéntanse y reciban a Jesús. Y sus pecados serán borrados. Y eso se lo dice, se lo hace entender cuando usted lee conmigo. Aquí en el capítulo 3, versículo 21 dice, y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Hizo túnica de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó las túnicas de pieles? No las creó como creó todo lo demás por la palabra. No, de lo que él ya había hecho, un cordero tomó, lo sacrificó y vistió a Adán y a Eva, en lo que podemos inferir. El mismo Dios sacrificó al cordero que fue inmolado desde el principio, anunciando que pronto la humanidad recibiría ese cordero en la cruz del Calvario. Porque la simiente que habla aquí, Génesis 3:15, ¿quién es esa simiente? ¿Quién es? Recuerde que hay una palabra de maldición, está aquí, y Dios quiere quitar la maldición de la humanidad. Y el mensaje de la cruz es el único que quita esa maldición. Vaya conmigo a Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Gálatas 3:13. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Está después de 2 de Corintios. Se lo voy leyendo mientras usted lo busca. Dice, Cristo nos redimió. Aparece la palabra redimió, que está relacionada con rescate, y eso lo vamos a ir aprendiendo. Se lo estoy diciendo con toda intención para repetirle las palabras: redención, redimió, rescate, justificación, santificación, comunión. Todo eso lo vamos a aprender, porque todo eso es el mensaje de la cruz. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Escuchen, Cristo se hizo maldición. Una vez prediqué de esto y una persona dejó de visitarnos allá hace 14 años en el kinder. ¿Cómo pueden decir que Jesús es maldición? Él se hizo maldición, no que Él es maldición. Él tomó mi lugar y tomó tu lugar, porque sobre la humanidad hay una palabra de maldición por causa del pecado. Lo acabamos de leer en Génesis 3. ¿Lo es cierto? La tierra está maldita, pero Dios la va a bendecir, porque habrá cielo nuevo y tierra nueva.
Pero esta tierra está bajo maldición. Pero el mensaje de la cruz me está diciendo que pronto estaremos con Él en cielo nuevo y tierra nueva. Donde mora la justicia, dice la palabra de Dios. ¿Sigue haciendo? Por eso es importante conocer el mensaje de la cruz. Porque toda la benevolencia de Dios quedó allí en ese mensaje de la cruz. Por eso vuelvo a repetir lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cuando alguien reconoce esto, está agradecido, hermano. Que yo era una maldición. Estaba bajo maldición, pero que ahora soy bendito. Estoy justamente sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y que toda bendición espiritual está sobre mi vida. Yo le doy gracias al Señor. Porque estaba bajo maldición, pero el mensaje de la cruz, al creerlo, me saca de la maldición y me pone en la bendición. Por eso todo aquel que no se le ha revelado el mensaje de la cruz, lamentablemente está bajo maldición. Y le puede ir bien económicamente, le puede ir bien en las relaciones interpersonales, le puede ir bien en los negocios, pero está bajo maldición. Suena feo, pero está bajo maldición. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Hermano, porque indiscutiblemente o estás en bendición o estás en maldición. O estás en luz o estás en tinieblas. O estás con Cristo o estás con Satanás. Escoge pues tú. El mensaje es clarito. Porque ya Cristo viene pronto. No hay tiempo de jugar al evangélico. Es tiempo de nosotros esforzarnos por entrar por el camino estrecho y la puerta angosta que lleva a la salvación. Por eso es importante el mensaje de la cruz. Sigue diciendo. Estoy leyendo esto para que lo conecte con Génesis 3:15, que dice: para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, la iglesia que ha creído en el Señor, somos los gentiles. O sea, que la bendición de Abraham te puede alcanzar a ti, me puede alcanzar a mí, pero si estamos en Cristo, creyendo en el mensaje de la cruz. Dice: a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermano, ¿hay algún hermano mío aquí? Amén. Bueno, por lo menos 6. Hermano, hablo en términos humanos, dice Pablo. Un pacto, escuche lo que dice Pablo, escuche lo que está diciendo Pablo y por eso hace la referencia. Les voy a hablar de manera humana para hacerles entender el mensaje de la cruz. Les voy a hacer referencia a su cultura judía, lo que vamos a hablar ahorita, para que entiendan el pacto que fue hecho en la cruz. Por eso es que le dice: hermanos, hablo en términos humanos, 2 puntos. Dice: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Te voy a explicar un poquito. Para la cultura de ellos primero. En la cultura judía, cuando estaban en las puertas de la ciudad y alguien pactaba o se ponía la mano en el muslo para sellar el pacto, era una manera cultural de hacerlo. Así lo hizo Bus para rescatar a su futura esposa Ruth. Hizo pacto con su familiar para rescatarla a ella. Esa es otra historia, pero tiene que ver con la redención también de la iglesia. Ruth representa a la iglesia rescatada, que la rescató Bus. Si alguien ha leído la historia de Ruth y Noemí, pues eso que te estoy dando aquí, cuando dice: cuando hay un pacto y ese pacto es ratificado porque hay testigos, nadie le puede añadir, nadie le puede quitar. Eso es así cuando es un pacto de hombre. ¿Cuánto más será cuando es un pacto hecho unilateralmente por Dios? Por eso dice: el nuevo pacto en mi sangre. Cuando dice el nuevo pacto en mi sangre, está diciendo: este pacto lo estamos haciendo unilateralmente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ustedes son copartícipes si creen en el mensaje de la cruz. Pero mucha gente no lo entiende. Ellos ya lo hicieron desde antes de la fundación del mundo. Lo predicaron al principio del mundo en Génesis. Y aquí ahora que te estoy leyendo Gálatas, Pablo está diciendo: ese pacto, presten atención, amada, para que tenga esperanza. Cuando Dios determina algo, Él lo cumple. Porque no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Los únicos que pueden invalidar un pacto de Dios es la persona cuando no cumple su parte. Por eso que cuando Dios le dice que lo va a pasar a la tierra prometida, ellos incumplen su parte y todos ellos murieron en el desierto y pasó otra generación. Pero la palabra no dejó de ser. Él los pasó a la tierra prometida.
Pero hubo una generación que no disfrutó de esa tierra prometida. Ni siquiera Moisés disfrutó de esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios te promete aquí en la tierra que tú no la disfrutas, es porque no entiendes el mensaje de la cruz. Por eso cuando no entendemos el mensaje de la cruz, hay cosas que Él nos promete, pero si yo no cumplo mi parte, no se va a activar lo que Él me quiere dar a mi vida. ¿Sí me va siguiendo? Vuelvo al pacto hecho con la sangre, que es el mensaje de la cruz. Nadie lo puede invalidar, nadie le puede añadir, nadie le puede quitar. Hay gente que le añade santos, le añade vírgenes, le añade rezos, le añade sacrificios humanos, y al sacrificio de Jesús no le podemos añadir nada, porque entonces estaríamos diciendo que no es suficiente lo que Dios hizo. Lo que Él hizo en esa cruz fue suficiente. Por eso Él dijo, consumado es. Aquí se completó todo lo que nosotros anunciamos. Aquí, antes de que hubiese cualquier cosa, aquí, antes de la humanidad, nosotros anunciamos que eso se iba a dar. Y ahora aquí en la cruz, Padre, lo que conversamos nosotros tres, Padre y Espíritu Santo, aquí, Señor, se está consumando. Ahora, pero ¿cómo hago yo para aprovechar de eso? Lo primero es creer por fe. El justo por la fe vivirá. Por eso sigo leyendo acá en Gálatas 3, versículo 15, para pasar al 16. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto que sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Hermano, no puedo salir de ese versículo, porque hay gente aquí que está desesperanzada, hay gente aquí que está desanimada, hay gente que está aquí que quiere pegar la carrera. ¿Qué voy a poner esta alegoría escritural? El Señor Jesús le dice a los discípulos: móntense en la barca, porque pasaremos al otro lado del mar. Hay un mensaje. Le está diciendo que van a pasar al otro lado del mar. Igual Dios nos está diciendo: hijo, yo secaré sus lágrimas y estarán en un lugar donde no habrá lloro, no habrá llanto, no habrá muerte. Las primeras cosas ya habrán pasado, habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Tendrán cuerpos glorificados y siempre me servirá. No habrá necesidad de luz, porque yo mismo alumbraré aquella ciudad. Esa es la promesa, pero vuelvo a la alegoría de Jesús. Le dice: móntense en la barca y pasemos al otro lado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó antes de llegar al otro lado? Antes de llegar al otro lado, cuando ellos se montan en la barca y comienzan a navegar, vino una gran tormenta, fuertes vientos, mucha lluvia, olas gigantes, y ellos achicando el agua. ¿Será que Dios se olvidó que nos dijo que pasaríamos al otro lado del mar? ¿Por qué tantos terremotos? ¿Por qué tantos volcanes? ¿Por qué guerra allí en Israel? ¿Por qué guerra allí en Ucrania? Porque hay tormenta, pero pronto pasaremos al otro lado del mar, a la tierra prometida. Porque en el mundo vamos a tener aflicción. Pero la promesa no se dejó de cumplir en la historia bíblica. Hubo una tormenta, le gritan al Señor Jesús. ¿Dónde estaba el Señor Jesús en medio de la tormenta? Estaba en la popa durmiendo. Estaba durmiendo sobre un trozo de madera, ahí roncando, me imagino yo, porque estaba muy cansado. O quizás como yo no roncamos, ni él ni yo. Hay algunos que roncan bastante, como trígeres echados. Y resulta, y me he tocado en estos videos con algunos pastores que roncan pero durísimo. La gente le huye, no pónganos a él solo por allá. En aquellas aguas, por favor. Dios dio la promesa: pasaremos al otro lado. ¿Por qué no les habló de la tormenta? ¿Será que lo tomó por sorpresa Jesús la tormenta? ¿Será que algo toma a Dios por sorpresa? ¿Lo tomará por sorpresa, pastor Amalia? Ah, si hermano, ¿lo tomará por sorpresa? No, Él no te va a hablar de las tormentas que vienen. Él lo que sí te va a decir algo: en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, en la aflicción que está viviendo ahora, dile a la aflicción, me siento mal. Esto me tiene revuelto, pero mi Señor me enseña que Él ha vencido el mundo, y si Él venció, me agarro del mensaje de la cruz y llegaré al otro lado del mar. ¡Clámale a Él! ¿Qué hicieron esta gente? Ellos comenzaron con sus estrategias humanas, achicando, nos pide prestado, vamos a hacer aquello, ven aquello, para pagarle deuda, y comienza a hacer, vamos a hacer esto, y hacemos todo lo que humanamente podemos hacer, pero cuando se acaba la parte humana, ¿qué hicieron ellos? Señor, no tienes cuidado que perecemos. Y el Señor se levantó: ay, Dios mío,
¿Qué pasó? Salud, estábamos sanos en el nombre de Jesús. Se paró dormido, hermano, cuando tenía el mejor sueño. ¿Cuántos de nosotros, bueno, a muchos de nosotros líderes nos llaman cuando el sueño está mejor? Y nos levantamos. Dice, ¿qué les pasó, hombres de poca fe? ¿Por qué dudaron? ¡Calla, viento! ¡Detente, mar! Y hubo, dice la palabra, gran bonanza. Si eso es terrenal, ¿cómo no va a cumplir que estaremos en un cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia? Por eso, amado, allí en Gálatas 3 que estamos leyendo, versículo 15, pasando al 16, ahora sí voy a pasar al 16. Dice, ahora bien, hermanos, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. ¿Recuerda la palabra que leímos allá en Génesis 3? 15, que le dijo el Señor, le dijo a la mujer, tu simiente siempre estará en enemistad con la simiente de la serpiente. Tu simiente le aplastará la cabeza. Y tu simiente, serpiente, morderá el calcañar. El morder el calcañar estaba aludiendo a lo que ocurriría en la cruz del Calvario. Porque aunque parecía algo grave, ciertamente al tercer día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya ahí le estaba anunciando el Evangelio, ahí le estaba anunciando el mensaje de la cruz. ¿Se da cuenta? Por eso se cumple lo que dice Apocalipsis 13:8, el libro de la vida del Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo, y se patenta cuando le puso unas vestiduras, unas túnicas de pieles. Si eran pieles, eran de algún animal. ¿Y qué animal cree usted que pudo haber sido? El Cordero. El Cordero, un Cordero. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo podemos seguir ampliando y cómo podemos seguir ahondando que era un Cordero? Bueno, ¿qué fue lo que le gustó al Señor cuando le llevó la ofrenda a Caín y Abel? ¿Le gustaron las frutas de Caín o le gustaron los primogénitos de los corderos que estaba llevando Abel? Los corderos. Porque el Cordero es lo que significa la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el mensaje de la cruz está impregnado en toda la Biblia. Porque ese es el mensaje central. Y sigue diciendo aquí, escúcheme. Dice, y a las simientes. No dice y a las simientes. No. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. ¿Y quién es la simiente? Dice aquí. La cual es Cristo. Entonces ya desde Génesis está hablando de Cristo. Porque el mensaje central desde Génesis hasta Apocalipsis es este Cristo y este crucificado. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, 1:18, los que me van siguiendo allí, dice lo siguiente en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, por eso esta enseñanza se llama retén el mensaje de la cruz para vencer. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Hay gente que se va a perder. ¿Por qué? Porque no quieren creer en el mensaje de la cruz. Lo ven como algo muy simple, muy sencillo. Incluso predicadores ven el mensaje de la cruz como muy simple y se comienzan a inventar toda una serie de predicaciones extrañas para entretener al pueblo. Predicadores que se visten de Superman, de Batman, del Chapulín Colorado, entreteniendo al pueblo cuando lo importante es el mensaje de la cruz. Porque la intención no es llenar los templos, la intención es que haya convicción de pecado, de justicia, de juicio y llenar el reino de los cielos. Por eso hoy el mensaje, hermano, la gente va a ver lo que le gusta en YouTube. Usted, ya los algoritmos saben lo que a usted le gusta. Cuando usted solamente pone algo en Google Chrome, usted solamente tiene que poner Biblia o 2 o 3 palabras, inmediatamente te trae lo que la inteligencia artificial cree que tú quieres. Y tú lo tomas como un consumidor. Esto es lo que me interesa. Las canciones cristianas, pseudo cristianas, los algoritmos traen todas las canciones que supuestamente son cristianas, porque tienen el título de cristianas, pero realmente no son cristianas. Porque para que sean cristianas,
tienen que hablar del mensaje de la cruz y hablar de Cristo. Hoy las canciones son muy sensuales para hacernos llorar, hacernos sentir nostalgia. Y muchos no se han dado cuenta que muy pocas canciones hablan del mensaje de la cruz. Son sensuales. No se sabe si le están cantando a Cristo, a un hombre o a una mujer. Incluso usted no sabe si la persona cuando está cantando se la está cantando a otro o a otra. Pero Dios sí lo sabe. Por eso hay que hablar del mensaje de la cruz para que usted filtre sus emociones y sepa si realmente usted está llorando porque está emocionado por la canción o está emocionado por el mensaje de la cruz, sabiendo que usted es un pecador y Él tomó su lugar. Cuando lloramos con esa convicción y con esa conciencia, entonces vivimos en santidad, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor, sabiendo que ya Cristo pronto viene a arrebatarnos. Por eso, amado, este mensaje de la cruz, que la hermana hablaba, la adoradora, sin saber que iba a predicar de eso, y ella se compungió por la cruz, se compungió por lo que le estaba ministrando el Espíritu Santo. La canción que se interpretó al final no le dio tiempo de ensayarla bien, y ahí hubo unos bemoles, pero había un mensaje. Quizás la música no se entonó muy bien, no estaba bien afinada, pero había un mensaje, porque eso se lo pedí a última hora, porque fue lo que me dijo: yo quiero que se les revele el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz enamora, apasiona. El mensaje de la cruz, cuando es revelado, hermano, cuando alguien sabe que va a morir, es capaz de hacer cualquier cosa, es capaz de viajar a cualquier lugar del mundo. Yo conozco personas que han tenido cáncer y le dicen: mira, en tal lugar hay una persona que te puede dar una medicina, y hasta allá van hasta arrastrados a aquel lugar, porque eso le está dando una esperanza de vida. Hay gente que si tiene problemas financieros, le mandan a hacer cualquier cosa, lo va a hacer, porque siente que eso lo va a salvar del problema financiero, porque tiene conciencia que la deuda le está trayendo problemas con la esposa, con los hijos, problemas de salud, no están comiendo bien, la enfermedad no le está dando calidad de vida, como alguien me decía ayer: ¿de qué me vale tener financieramente, estar bien estable y no poder disfrutarlo? Porque la gente, cuando está enferma, es capaz de hacer cualquier cosa. Usted, si está enfermo y le dicen que en el monte Ávila hay una flor que si la hace sancochada y se la toma 3 veces al día dormido, lo va a sanar, porque tiene 2 días y va a morir. Usted no se va directito para allá, para el monte Ávila, o el Guaray Carepano, que lo llaman ahora. Alguien que está siguiendo. Si no lo hace, si usted no responde que sí, yo creo que usted no está vivo. Porque los que están vivos queremos seguir viviendo. Porque los que estamos vivos sentimos que todavía falta algo por hacer. Cuando ya sintamos que no hay nada por hacer, decimos como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe, ya esto ya está por terminar. ¿Sí me explico? Pero el que quiere vivir, o tiene un familiar enfermo y lo quiere sanar, se va a mover a donde sea, va a pedir lo que sea, porque quiere ayudar a eso. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Hermano, que si usted sabe que tiene una pena de muerte sobre su vida, y sabe que el mensaje de la cruz es el que lo va a salvar, usted escudriña la Escritura para conocer el mensaje de la cruz, porque ese mensaje es el que lo va a salvar de la maldición que se profirió en Génesis capítulo 3, que dice: maldita es la tierra por tu causa, comerás del fruto con el sudor de tu frente, con espinos y cardos la comerás, porque hay maldición sobre esta tierra por tu causa. Pero te estoy vistiendo con este ropaje de cordero para que sepa que el madero, la cruz y el crucificado te vestirán de tu desnudez. Y cuando se te revela eso, dices: wow, papá, gracias, yo no me lo merezco. Yo no me merezco estar parado aquí predicando. Yo no me merezco ser apóstol. No me merezco ser un siervo. No me merezco ser un hijo. Pero Él lo determinó. Y yo lo disfruto. Y estoy agradecido. Entonces, si no se te revela esto, entonces tú vas a ver esto como una carga. No, hombre, un domingo más. No, hombre, un miércoles de oración. No, hombre, ayuno, ¿para qué los ayunos? Claro, te cansas, porque estás llevando la carga tú. Pero cuando tú tomas el yugo del Señor, su carga es fácil y libera su carga. ¿Cuál es el yugo del Señor? El mensaje de la cruz. Ese es el yugo. ¿Alguien quiere tomar ese yugo? Pues sigamos aprendiendo del mensaje de la cruz. Aquí entonces vemos en 1 Corintios que es locura para muchos. Por eso que el mensaje de la cruz para muchos esto es de loco. Esta gente está loca. Yo no sé cómo esta gente pierde su vida
A los muchachos están perdiendo su vida, tan jóvenes todavía, ¿para qué van a meterse en evangelio? Van a perder su vida. Hay padres cristianos. Yo he escuchado a los padres cristianos. No, hay que dejarlo que disfruten. Hay que dejarlo que disfruten porque están jóvenes todavía. ¿Disfrute qué? Yo puedo disfrutar la vida con Cristo Jesús. Lo que pasa es que el enemigo es tan astuto que hace ver que el Cristo crucificado es religión. Y eso nos hemos encargado quizás muchos líderes de la iglesia. No te pongas esto, quítate esto, no hablas aquí, no digas aquello. Y nos coartamos de vivir en libertad. Porque Cristo nos llamó a ser libres en Cristo Jesús. Donde esté el Espíritu del Señor hay libertad. No libertinaje. Por eso es que hay gente que dice, no, Cristo, no, yo no me meto al evangelio. Esa gente no vive. No, sino que el Señor nos viene a dar vida. Y vive en abundancia, hermano. Si alguien no está creyendo eso, estamos listos. Porque si nosotros no nos creemos eso, cuando le predicamos allá a la gente, yo he visto que gente se convierte a ellos y no ellos a nosotros. Porque aquellos, no, rumba, como el mago, el teatro del mago, el mago, rumba. Entonces la gente está esperando rumba. Es como tenso, hermano. Cosas que Cristo le damos. Nosotros ya tenemos una rumba en nuestro corazón. Porque aunque yo muriese, resucitaré de entre los muertos. Pero si no hubiese conocido el mensaje de la cruz, yo iba rumbo al infierno. Directo y sin saberlo, con rumba, bailando todas las noches, bebiendo, buscando 18 años para la propaganda para aquellos. Bebiendo todas las bebidas alcohólicas que podía beber porque tenía 6 tarjetas de crédito. Estaba en rumba, pero estaba en rumbo al infierno. Ahora sí estoy en rumba, porque voy a ser nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Ahora sí estoy en rumba. Ahorita hay una rumba de palo ahí en el infierno. Muchos van a recibir rumba. Rumba de fuego. Rumba donde el gusano no muere. Y la llama nunca se apaga. Pero el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahí se derrumba. No, hermano, que no se convence. Porque usted mismo no está convencido. Hay gente que va a la iglesia y no está convencida de pecado, de justicia y de juicio. Solamente va porque quieren recibir una sensación bonita. Quieren sentir paz. Quieren sentir algo diferente. Porque la situación del país está agobiando a mucha gente. Pero lo más importante no es eso, hermano. Eso Dios lo permite para que tú busques el mensaje de la cruz. Yo conocí el mensaje de la cruz porque tenía una aflicción en mi alma, en mi situación personal con mis pequeños hijos y la situación que vivía en aquel momento, pero Él usó eso para mostrarme el mensaje de la cruz. Y cuando se me reveló el mensaje de la cruz, me abracé de esa cruz. Y no me quiero soltar de esa cruz. Yo no sé cómo hay personas que dicen, me voy a bajar de la cruz por un minuto, hermano, no se baje ni por un minuto. Porque no sabemos ni el día ni la hora que el Señor va a venir. Y si te encuentras fuera de la cruz, ya no estás en Él. Escúcheme, yo no sé cómo hay cristiano que se juega con esto. Yo no me juego con eso. Pero yo escucho a gente cercana. Y yo sé que lo dicen jugando, pero que yo ni en juego lo digo. Me voy a bajar de la cruz por un momento. Hermano, usted no sabe ni lo que está diciendo. Porque por eso Pablo decía, y yo no escuché a Pablo nunca decir que se bajaba de la cruz. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Escúcheme, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Léalo allí, léalo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué está diciendo? Yo abrazo el mensaje de la cruz y me clavo con Él para ser hallado en Él. Porque si soy hallado en Él en la muerte, soy hallado en Él en la resurrección y estoy hallado en Él en la glorificación. Para yo tener un cuerpo glorificado, yo primero tengo que estar colgado. Diga conmigo. Para yo estar con un cuerpo glorificado, repita, para yo tener el cuerpo glorificado, primero tengo que estar colgado, morir con Él para resucitar juntamente con Él. No hay resurrección si no hay muerte en la cruz. Por eso si usted leyó conmigo ahí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Inmediatamente dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, porque vivía, ahí dice, lo que ahora vivo, Él no dejó de vivir, Él vivía, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe
del Hijo de Dios que se dio por amor a mí. ¿Qué está diciendo? Como Él me amó primero a mí, yo ahora lo amo a Él, porque Él me dio vida y vida de abundancia. Yo estoy crucificado con Él. Eso no se le ha revelado a mucha gente. Por eso hay gente que vive a su manera, va a la iglesia, cantan algunos, hasta predican, son líderes dentro de la iglesia, pero tienen una doble vida. No se les ha revelado el mensaje de la cruz. No he entendido el amor de Cristo. Yo no te digo esto para reprocharte, hermano. Yo te voy a poner un ejemplo. Aquí alguno fue desengañado amorosamente por alguien, a la cual amabas mucho. Pero tú la amaste o lo amaste, por la manera que era. Tú decidiste amar a esa persona. Él no te obligó a amarla, pero esa persona te ha tratado mal. Esa persona no te corresponde el amor que tú le das. Y esa persona después dice, pero ¿para qué me amas? Yo no dije a ti que me amara. Ese problema es tuyo. Y usted se duele. Porque quieres brindarle amor a esa persona. Estás dando y le diste. Pero te dice, ese no es mi problema, yo no te amo a ti. Así hace la humanidad con Cristo. ¿Quién te mandó a morir en esa cruz? ¿Por qué me amaste de esa manera? Porque yo decidí amarte. Y te seguiré amando todos los días de tu vida. Aún te lloraré si te llegas a ir al infierno. Porque Jesús llora cada vez que alguien se va al infierno. Él no los deja de amar. Él los sigue amando. Pero ellos decidieron, como en esta relación de pareja, yo no te amo a ti. Ese es el problema tuyo si tú me amas. Jesús nunca va a dejar de amar a nadie. Escúcheme. Jesús nunca va a dejar de amar a nadie. Los que dejan de amar somos nosotros. Y le damos la espalda a Jesús. Por eso, amado, métase en el corazón el mensaje de la cruz y enamórese más de Cristo. Enamórese más de Él. Apasionese de Él. Quiera agradarle a Él y no al mundo. Porque el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y termino con esto hoy. Ahí en 1 Corintios. Estos 4 versículos que te voy a leer. Dice, 1 Corintios 1:18 quedamos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, incluye el apóstol Pablo, es poder de Dios. La cruz no es debilidad, la cruz es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por eso que los sabios de este mundo no pueden entender que Jesús nos vino a salvar a través de ese sacrificio en la cruz de Calvario. La gente inteligente, la gente muy sabia, la gente que está en la palestra de la economía, los gurús de la economía, los gurús de la familia, los gurús de los temas del mundo entero y de la filosofía, están vueltos locos, no entienden el mensaje de la cruz. Porque no se entiende con la sabiduría humana, sino con la sabiduría de lo alto. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dios no es conocido por la sabiduría tuya, ni por lo que ven en las universidades, ni por las investigaciones científicas. Dios se entiende por la sabiduría que viene de lo alto, por el temor de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice, agradó a Dios. Si fuera maracucho, dice, le dio la gana a Dios. Él es soberano. Y Él nos redimió de esa manera. Si hubiese sido de otra, Él de esa otra. Pero a Él le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Algo sencillo. No es algo que pareciera muy profundo, pero lo es. Jesús murió por tus pecados. Él tomó tu lugar y mi lugar. Él se hizo pecado para que la justicia de Dios se cumpliera en ti y en mí. Lee en su casa 2 Corintios 5:21. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que la muerte del pecado es muerte. Yo tenía que morir. Pero no morir solamente físicamente, porque todos van a morir físicamente. Tenía que morir por segunda vez, la muerte segunda, que es la muerte eterna. Pero el mensaje de la cruz
me da un mensaje diferente. Sí, Marcelo, tú tenías que morir eternamente. Porque solté una maldición allá en el Génesis por causa del pecado de Adán y Eva. Y tú y la humanidad y todos tenían que morir eternamente. Pero hay un mensaje bueno para ti, Marcelo. Si tú te arrepientes y tomas el mensaje de la cruz y a ese crucificado, voy a borrar la maldición que está sobre ti y serás salvo y serás bendición. ¿Alguien quiere tomar eso? Pues toma el mensaje de la cruz. Y aquí dice, porque los judíos piden señales. Yo quiero una señal. Quiero una señal, que el Señor me sane y me voy a creer. Si Él me sana, yo le seguiré. Y los griegos buscan sabiduría. Los griegos siempre estaban buscando entre los dioses de la mitología griega, buscando de su sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No habla de Cristo glorificado. No habla de Cristo sepultado. Habla de Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más para los llamados, ¿habrá aquí algún llamado? Pues aquí dice, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el versículo 30 dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La gloria no la podemos recibir nosotros, todo lo hizo Él. Incluso Él pone el querer como el hacer. Me toca a mí decidir. Por eso, amados, esta introducción acerca del mensaje de la cruz es que usted se vuelva a la cruz, porque no se trata de usted nada más. Hay un evangelio que se predica ahora que todo es para mis emociones, que yo soy un campeón, que yo tengo que recibir, que yo tengo que ser prosperado, que yo tengo que ser bendecido. Yo no veo a Jesús con problemas con las finanzas. No tenía dónde reclinar la cabeza. Él le dijo a la gente que quería seguirlo, mira, sí, si quiere me sigue, pero las zorras tienen donde tienen guarida y las aves tienen nido, pero yo no tengo dónde reclinar la cabeza. ¿Me quiere seguir en el ministerio? Porque hoy la gente quiere seguir el ministerio porque están viendo la opulencia, están viendo las luces, están viendo los viajes, están viendo los chefs particulares, pero ese no es el evangelio de Cristo. En algún momento va a haber necesidad, y no quiero decir con esto que no seamos prosperados. Podemos serlo, pero cuando hay aflicción, como por ejemplo estamos viviendo mi esposo y yo, no hemos mendigado el pan jamás. Ni va a pasar nunca, ¿sabe por qué? Porque Él hizo un pacto diciendo que no he visto a justo desamparado y es una sentencia mendigando pan. Por eso, hermano, el evangelio no es que esos que están vendiendo por ahí, que salen los muchachos, con los lentes oscuros, una cadenota, y cantando eso no es el evangelio. Eso es un show mediático. El evangelio es poder de Dios. Yo lo veo en esos cánticos que un muerto resucite. Yo lo veo en esos lugares que alguien se haga sano caminando que no inválido. Solamente veo que pagan miles de dólares. Como un predicador que tiene años de Guatemala, que ahora por supuestamente transferir la sabiduría que Dios le dio. Escúcheme, por transferir la sabiduría que Él le dio, que le ha costado años tener sabiduría para tener riqueza y opulencia, así lo dice. Él ahora puede entrar a una página web que en 3 días le transmitirá aquello que no puede ser transmitido en tan poco tiempo, porque Él dura mucho tiempo. ¿Y por qué lo va a hacer en 3 días entonces? ¿Sabe cuánto está cobrando? Hay oferta, hermano, para que se anote. Yo le voy a decir web para que vaya. Él dice que una persona son $2,000 y la pareja matrimonial tiene que ser matrimonio, porque si no es pecado. La pareja tiene que pagar $3,000. Pero como está en oferta, el que entre, el individual será $1,500 y la pareja $2,500 para que le transfiera la sabiduría. ¿Será eso el mensaje de la cruz? Usted lo puede buscar, hermano. Busque cristianos al día y ahí va a ver quién es la persona que habla de este hombre, porque hay falsos profetas, pero eso es lo que hay en
en las redes y muchos están viendo estos videos, pero como no tienen el filtro del mensaje de la cruz, que yo quiero ser rico, yo me merezco, porque yo soy hijo del rey, yo soy un embajador del rey y yo tengo que tener platica. Sí, por ejemplo, mi carro está accidentado. Hay situaciones, se queman los bombillos, se queman los aires. Situaciones que pasan a cualquier hermano y por eso me voy a quedar en la aflicción, me voy a quedar en el problema. Mi esposo no va a hacer el jugo para los niños, no se va a parar ella a las 4 y yo a las 5 para preparar el mensaje. Lo seguimos haciendo para el mensaje de la cruz. Yo tomo la cruz, yo no suelto la cruz, porque la cruz trae salvación, justificación, redención y salvación. Pero el enemigo te va a hacer creer que estás en pecado. Hasta los bombillos se te están quemando, Marcelo. No, se te quemaron los dos reguladores del aire acondicionado, Marcelo. ¿Cómo no se van a quemar con esa pajola de electricidad que hay? Si yo no me dejo minar en la mente, no. Yo soy el invencible. Nada me puede pasar. Claro que me puede pasar. Pero Él ha vencido el mundo y yo venzo con Él el mundo. No fije su esperanza en esos mercaderes del Evangelio, que hacen ver que son opulentos, que tienen todo bien peinaditos, con zapatos Gucci, correas Gucci, trajes Gucci, pero ya se bajaron de la cruz hace rato. Y aunque hablen de la cruz, no manifiestan el poder de la cruz. ¿Alguien está siguiendo? A eso no lo sigas. Siga a Jesús. Y a los que predicamos, a ese crucificado. Porque eso no se crucificaron por ti, se crucificó Él por nosotros. Amén, póngase de pie. Vamos a dejarlo hasta ahí hoy. ¿Alguien va a seguir escuchando el mensaje de la cruz en estos días? Invita a alguien a escuchar el mensaje de la cruz en estos días. Póngase de pie. Dame el cuadernito un momentito. El cuaderno. A ver si yo aquí lo puedo entonar. Lo que pasa es que ellos pudieron hacerlo rapidito. Cierren sus ojitos allí, por favor. Acompáñenme con esto. Dice aquí la canción: me hirió el pecado y fui a Jesús. Mostré mi dolor, perdido errante. Vi su luz, bendíjome en su amor. Este es un himno. ¿Se les perdió ahí la tonada? Contesten, yo empiezo con ustedes. Murió el pecado y Jesús, mostrando mi dolor, perdido errante, y su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, oh primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre. Ayúdame, hermano, que no más. Por este pobre, a que allí, salvo en la cruz, en la cruz, y las manchas de mi alma no la ve. Fue allí, lo vi. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Padre, muchas personas se han alejado de ti, como dice la canción que hace rato cantábamos temprano. Pero hay una cita que tú tienes para cada uno, Señor. Si aquí hay alguien que todavía no se le ha revelado la cruz, Señor, Padre, vamos a ver si cierre sus ojitos ahí, hermano, estos 5 minutos. Cierre sus ojos, no se entretengan.
Tiene que internalizar el mensaje de la cruz. Digiere el mensaje de la cruz. Saboree el mensaje de la cruz. Usted y yo teníamos un decreto de muerte y Dios determinó vida. Teníamos un decreto de maldición y Dios decretó bendición. Eso te tiene que llevar a ti a ser agradecido y agradecido. Gracias por tu amor, gracias por tu tiempo. Gracias, Señor. Esa que dice, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, por mucho tiempo me esperaba. Y no llegué, y supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa. Yo me fui. Gracias. Tiempo me esperaste y no llegué. Cierra tus ojos. Supe que me amabas. La cruz demuestra ese amor. Aunque huí, La cruz demuestra ese amor. lejos de tu casa. No te alejes de la cruz. Yo me fui. No te alejes del crucificado. Con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. En mucho tiempo me esperaste, no llegué. Supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa. Yo me fui. Con un beso y con amor, me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Dios Señor, estoy aquí. Amado Salvador, estoy aquí. Démosle un fuerte aplauso al Rey Eterno. Amén. El Rey de Reyes. Amén. El mensaje de la cruz es poderoso, hermano. De verdad que sí. Le damos la gloria a nuestro Señor. Amén. En esta mañana vamos a estar orando por diezmo, ofrenda, primicias, perdón. Quiero leerles 2 de Corintios.